Clan Rodríguez ante su mayor reto, la reforma constitucional que desafía la herencia de Chávez, el expediente que quema, Óscar Pérez y la tortura sistemática bajo la lupa del mundo, la ruta del dinero perdido. Casi 4.000 millones de dólares esperan recuperación. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Este miércoles 17 de junio de 2026 continuamos verificando los hechos para mantenerlos al día con lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Soy Génesis Pérez, comenzamos. Eliminar la reelección indefinida, devolver el Senado y reducir ministerios. Una propuesta presentada en el marco de la reforma constitucional que plantea cambios que chocan con decisiones emblemáticas del chavismo. ¿Se trata de una rectificación histórica o de ajuste que no alteran el fondo del sistema político? Juan Gutiérrez Gamba con la información. Una propuesta presentada por Bernabé Gutiérrez, dirigente de Acción Democrática, intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, plantea cambios que durante años fueron símbolos del proyecto político impulsado por el chavismo. Entre ellos, eliminar la reelección indefinida, restablecer el Congreso bicameral, reducir el número de ministerios y establecer mecanismos para regular los aumentos salariales dentro del presupuesto nacional. Donde se elimine la reelección indefinida del presidente de la República. Establecer el poder legislativo bicameral, Congreso Nacional integrado por la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa llama la atención porque toca pilares que fueron promovidos por el propio oficialismo durante las últimas 2 décadas. La reelección indefinida fue aprobada en 2009 tras un referendo impulsado por Hugo Chávez, y la desaparición del Senado fue una de las transformaciones más importantes de la Constitución de 1999. Ahora, en medio del debate sobre una nueva reforma constitucional, surgen propuestas que parecen apuntar en dirección contraria. Evidentemente serían reformas relevantes, pero no necesariamente equivaldrían a una transformación profunda del sistema político venezolano. Y la pregunta central para Venezuela no es si existe una o dos cámaras legislativas, ni siquiera si hay o no hay reelección indefinida, sino si realmente las acciones que se están tomando fortalecen la independencia judicial, la autonomía electoral y la capacidad de control parlamentario sobre el Ejecutivo. Que en Venezuela no hay Estado de Derecho y tenemos un sistema judicial totalmente ocupado y usurpado por un sistema político. Algunos analistas advierten que una reforma constitucional no necesariamente implica cambios reales en la práctica política. Aseguran que el verdadero impacto dependerá de aspectos como la independencia de los poderes públicos, las garantías electorales y la aplicación efectiva de las nuevas normas. Cualquier reforma debería ser evaluada no solo por lo que se establezca en el texto, sino por las garantías efectivas de la aplicación de las normas. Estamos en presencia también de un hecho sin precedentes, que es ese condicionamiento internacional que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos. Esto es importante porque nos va a permitir también generar doctrinas y saber si esta reforma surge de procedimientos constitucionales válidos. La discusión apenas comienza. Mientras algunos ven en estas propuestas una señal de rectificación dentro del modelo político venezolano, otros consideran que el debate de fondo va mucho más allá de la estructura constitucional, porque la pregunta no es solamente qué artículos podrían cambiar, sino si esos cambios tendrían la capacidad de modificar el funcionamiento real de las instituciones y el ejercicio del poder en Venezuela. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. La corrupción en PDVSA cae, pero aún no se llega a la cima. Hay hermetismo en el juicio, intocables y miles de millones de dólares desaparecidos. ¿Logrará Venezuela recuperar el dinero robado? ¿Crees que protegen a alguien? Gracias a todos por participar. Rafael Cornieles afirma que ese dinero se perdió. Muy difícil, nos dice Richard Iriarte. Ya ese dinero está más que regado entre las élites chavistas. Elio Tobar comenta que por supuesto están encubriendo nada más y nada menos que a Delcy Rodríguez. Dimas Contreras dice que mientras estemos siendo gobernados por el régimen corrupto, solo habrá interés.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó este miércoles fuertes testimonios sobre lo ocurrido en 2018 en Venezuela en la denominada Masacre del Junquito, donde Óscar Pérez y 6 personas más perdieron la vida a manos del Estado, a la vez que denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales de presos políticos también llegaron al Congreso de Colombia. Juliana Palmar nos cuenta. Este miércoles inició la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Óscar Pérez. Durante su intervención, Celia Agostini Palomo, madre de una de las víctimas, denunció que su familia ha sido objeto de una presunta persecución transnacional tras los hechos de enero de 2018. La mujer relató las consecuencias que, según afirma, ha enfrentado sus familiares después del operativo en el que murieron 7 personas. En Venezuela la ley de amnistía, lejos de ser un instrumento que buscó la reconciliación y la paz, fue un instrumento que revictimizó y que se usó de carácter selectivo y con efectos propagandísticos, pero que evidenció a su vez que el régimen venezolano no tiene una real voluntad política de hacer las cosas distintas. Es por ello que hoy hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se sepa que en Venezuela todavía hay más de 500 presos políticos en condiciones de horror, civiles, militares, mujeres, adolescentes, ancianos, que siguen siendo víctimas de tratos crueles y que el régimen venezolano lo que ha buscado progresivamente es acabarlo. Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y hermana del preso político Yosnar Baduel, intervino ante el Congreso de Colombia. Desde allí, expuso la situación de los detenidos por razones políticas en Venezuela y denunció las condiciones de reclusión de 19 ciudadanos colombianos, quienes, según aseguró, son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. A 7:30, algo así, recuerdo y veo el celular y me encontré con una nota de voz, donde prácticamente era su última voluntad y se estaba despidiendo de mí, que por favor le hiciera llegar el mensaje a su esposa y a sus hijas, que él estaba en la lucha por la libertad de Venezuela, pero que habían sido descubiertos y estaba herido, su voz ya estaba quebrantada, pero que le dijera a todos absolutamente, que la lucha era por el país, por la nación. Mientras tanto, la ONG Foro Penal difundió un nuevo reporte sobre la situación de Frank Williams Cabañas, detenido desde 2017 en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso de Óscar Pérez. La organización reiteró su preocupación por las condiciones de reclusión del privado de libertad, quien es considerado el único detenido que permanece preso por esta causa. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En materia económica, Transparencia Venezuela alertó que al menos 719 bienes vinculados a presuntas tramas de corrupción han sido identificados en el exterior, con un valor cercano a los 4.000 millones de dólares. María José Prado nos amplía. Un total de 719 bienes vinculados a presuntas tramas de corrupción venezolana han sido identificados en el extranjero con un valor cercano a 4.000 millones de dólares. Sin embargo, según Transparencia Venezuela, solo 287 activos han sido formalmente decomisados, mientras el resto permanece congelado o bajo procesos judiciales. Creo que de las cosas que podemos resaltar es que, bueno, creo que esa frase que recuperar es justicia se me queda grabado. Sobre todo porque en Venezuela hay tanta necesidad y uno ve tanto dinero perdido en corrupción, en tanta cosa de crimen organizado, en oro, qué sé yo, que uno tiene la población general tiene como expectativa de que, bueno, que ese dinero pudiera servir para la recuperación y la verdad es que no creo que sea, creo que sea muy útil para que haya justicia, para que la gente se sienta que se hizo justicia. Dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro forman parte de los bienes detectados. Durante el foro, especialistas señalaron que Estados Unidos concentra cerca del 90% de los activos venezolanos sujetos a investigación o confiscación. Los procesos de recuperación de activos son procesos complejos. Las reglas jurídicas sobre recuperación de activos son reglas relativamente
relativamente nuevas. La primera regla jurídica sobre la recuperación de activos nace en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se aprueba en 2005, y es un capítulo dentro de la Convención, es el capítulo 5 de la Convención, que supone, como bien decía María Alejandra, que el Estado víctima, digamos, al cual pertenecen los activos, participa activamente en el proceso de recuperación. Se reconoce la posibilidad, no la certeza, pero la posibilidad de que los activos sean repatriados al país de origen. Hay que probar que el país de origen fue el legítimo dueño anterior. Transparencia Venezuela advirtió que hace 6 años apenas se conocían unos 20 casos asociados a activos presuntamente obtenidos mediante corrupción. Actualmente la cifra ronda los 60 expedientes y se proyecta la apertura de al menos 15 casos adicionales durante 2026, lo que podría incrementar el monto de bienes susceptibles de recuperación para programas de reparación y fortalecimiento institucional. El chavismo, que durante años protegió e impulsó a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador internacional, ahora lo atrapa en un laberinto judicial. Hugo El Pollo Carvajal es clave. El expresidente español pretende apoyarse en una carta del exjefe de inteligencia del régimen venezolano, pero al mismo tiempo, este ofrece testificar en su contra. Los dejo con Quique Frías. El expresidente español y señalado como operador internacional del régimen venezolano José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra atrapado en un particular laberinto judicial, uno construido por el propio chavismo que se convierte en abogado y verdugo. En el juicio que se le sigue, el exmandatario ha intentado usar de escudo una carta del ex jefe de inteligencia venezolano Hugo El Pollo Carvajal, pero en su detención en Estados Unidos, este se ha ofrecido a su vez a entregar pruebas contra el exmandatario, una pieza de doble filo. Es que el volumen de información que ha aportado Hugo Carvajal en relación, digamos, a establecer o a dibujar la conexión entre el régimen de Venezuela y valedores o complicidades internacionales es una información muy sólida, una información muy amplia. Las autoridades estadounidenses han contactado con España para obtener más información, datos más precisos sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero. El caso ya no gira únicamente alrededor del rescate de 53 millones de euros aprobado a la línea Plus Ultra durante la pandemia. La investigación española también apunta a presuntas influencias, pagos, operadores cercanos, empresarios venezolanos y comunicaciones que conectan Madrid con Caracas. En ese mapa aparece Zapatero, quien negó ante el juez haber intervenido a favor de la aerolínea, que quedó bajo una lupa que va más allá de España, la de una red de poder chavista que habría cruzado el Atlántico por negocios y contactos políticos. Los propios aliados de Zapatero comienzan a replegarse, a señalarlo y a darle la espalda, síntoma de culpabilidad. Empieza a declarar el presidente Zapatero y cada día conocemos más y más informaciones sobre la corrupción de Leire Díez, de Santos Cerdán, de Ábalos. Y todo el mundo ve lo que es evidente, presidente, que a ninguna de esas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque tenían acceso a usted y al gobierno. La fiscalía pidió retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, pero el juez no impuso esas medidas cautelares. Aún así, el golpe político quedó instalado. José Luis Rodríguez Zapatero no sale aún del laberinto. La justicia mantiene vivo el caso y el chavismo aparece en dos extremos de la misma causa, como carta de defensa y como posible testimonio acusador. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La española Repsol suscribió este martes un acuerdo para explorar un campo de crudo liviano en una importante zona petrolera de Venezuela, en un esfuerzo por hallar nuevos yacimientos en el país. Veamos. La petrolera española Repsol refuerza su presencia en Venezuela. El martes firmó un acuerdo para explorar crudo liviano en la costa oriental del lago de Maracaibo, una zona histórica que fue cuna de la industria petrolera hace más de un siglo. El convenio se enmarca en la nueva apertura del sector, impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, tras la creciente flexibilización de sanciones de Estados Unidos. En abril, Repsol ya había pactado reactivar sus operaciones en una estrategia que busca atraer inversión extranjera y reactivar la producción. Actualmente, uno de sus proyectos clave, Cardón 4, produce unos 580 millones de pies cúbicos de gas diarios, pero ahora el objetivo es ampliar también la extracción de petróleo, según PDVSA.
Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, aunque su producción ronda apenas 1 millón de barriles diarios, muy lejos de los más de 3 millones de hace 2 décadas. Con nuevos acuerdos internacionales, incluido uno reciente con BP, el país intenta relanzar un sector clave para su economía. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal de la casa en materia internacional. De la apertura del Estrecho de Hormuz a la ayuda financiera, los puntos más importantes del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Un histórico y sorpresivo acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha sacudido el tablero geopolítico mundial al garantizar la libre navegación en el Estrecho de Hormuz, el canal marítimo más peligroso y crítico por donde transita el petróleo del planeta. A cambio de desactivar la amenaza de una guerra y estabilizar los mercados energéticos, Washington cederá a un berrinche histórico otorgando un millonario alivio y ayuda financiera a Teherán, una jugada de alto voltaje que busca frenar la escalada nuclear mediante concesiones económicas y que reconfigurará el comercio internacional de inmediato. El G7 cerró su cumbre con un plan para reducir la dependencia de China en minerales críticos. En un golpe estratégico directo a las ambiciones globales de Pekín, los líderes del G7 cerraron su cumbre con un histórico plan de acción diseñado para quebrar el monopolio y reducir drásticamente la dependencia occidental de China en minerales críticos, elementos clave para la fabricación de semiconductores, baterías y tecnologías del futuro. Conscientes de que el gigante asiático controla las cadenas de suministro globales y utiliza este dominio como un arma de chantaje geopolítico, las economías más poderosas del mundo acordaron millonarias inversiones conjuntas para diversificar la producción y blindar su seguridad nacional ante un inminente conflicto comercial. En una drástica demostración de fuerza y tolerancia cero, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un letal ataque en aguas del Pacífico contra una lancha que transportaba un cargamento multimillonario de drogas, dejando como saldo un presunto traficante y desatando una fuerte polémica internacional por el uso de fuerza letal en alta mar. La impactante operación, que quedó registrada en un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales, expone la agresiva militarización de la guerra contra las drogas liderada por Washington, donde los comandos estadounidenses no dudaron en abrir fuego directo para neutralizar la lancha rápida de los traficantes en una persecución de película que ha encendido las alarmas en las rutas del tráfico hacia Norteamérica. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece por su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.